Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Alguien de turno anoche? Es yo, profe. Buenos días. ¿Que algún turno, Anderson? No, profe, ninguno. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Buen día. Buenos días. Hoy me conectaré aquí con Lucía en Yesos. Ok. ¿Ya estamos todos? ¿Aló? No, doctor, falta Álvaro. Ah, bueno, esperemos unos minuticos porque todavía no son las 7 y empezamos. Listo, sí, señor.
Álvaro no va a estar hoy en la reunión porque tiene cirugía con el doctor Juan Camilo a las 7 de la mañana. Ah, bueno, entonces empecemos. Yo creo que estamos todos, ¿cierto? Listo. Sí, pero faltarían los internos, pero no, ya les escribo a ver qué pasó. Pero yo creo que podemos empezar. Ok. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, Sí, entonces te el escucho día bien. de hoy vamos a hablar sobre la rodilla y más específicamente sobre el cartílago articular. Bueno, entonces, un poquito de anatomía. Acordémonos que pues, esa articulación, una articulación femorotibial, es una articulación bicondídea, sinovial de cartílagas troqueares, y que la articulación, pues, dadas sus características, es una articulación inestable, pero que se encuentra reforzada por unos ligamentos, los cuales le dan la estabilidad y la fuerza para hacer la movilidad y la movilidad adecuada. Dado que pues, los cóndilos tienen una forma convexa y la meseta la tibia es una meseta, lo cual pues hace que requiera toda esa fuerza ligamentaria pues para ser estable y soportar todas las cargas dadas pues de la movilidad y de la cinemática del cuerpo. Vamos a hablar entonces de la articulación. Entonces recordemos que el cartílago articular es un tejido conectivo altamente especializado que se encuentra en las articulaciones diartroidiales. La función principal de este es proporcionar una superficie lisa y que esté lubricada para que la articulación pueda moverse y facilite la transmisión de las cargas bajo un coeficiente de fricción casi nulo. El cartílago carece pues, de vasos sanguíneos, carece de vasos linfáticos, de nervios, y está sujeto a un entorno biomecánico que pues, es muy severo y más en la parte de la rodilla. Lo más importante es que ese cartílago tiene la capacidad, y lo más importante es que tiene una capacidad limitada de curación y que tiene también una poca capacidad de reparación de las lesiones, por lo cual pues hay que preservarlo y estar pues muy pendiente pues, de la vitalidad de este tejido. La composición del cartílago articular va a estar determinada por esas dos características. Primero, pues la única célula la cual lo compone, que son los condrocitos, y después de la matriz extracelular. Bueno, los condrocitos son un tipo de célula resistente residente del cartílago articular. Este condrocito son unas células que son metabólicamente activas, son altamente especializadas, las cuales están encargadas del mantenimiento y de la reparación de la matriz extracelular. Lo importante de ellas es que funcionan para la síntesis del colágeno tipo 2 y los grandes agregados, los proteoglicanos y las proteínas no colagenadas. Ellas componen entre el 2 al 5% del volumen articular, tienen un potencial muy limitado de replicación y de curación en los tejidos, y esto hace que, pues, que tengan una pobre capacidad de rehabilitarse al momento del trauma. Otra característica que tiene el condrocito es que ella se encuentra distribuida a nivel de todo el cartílago, no tiene uniones intercelulares y se comunican pues por la síntesis y por procesos metabólicos y mecánicos a nivel del componente articular. Bueno, la otra composición que encontramos es el matriz celular. El matriz celular está dividido, o sea, también compuesto por diferentes moléculas. Bueno, primero está compuesto mayormente por el agua. El agua, que es el componente más abundante de ese cartílago, que constituye hasta el 80% de su peso húmedo, y aproximadamente el 30% de esa cantidad de agua está relacionado, está en el espacio interfibrilar dentro del colágeno articular. Este líquido también va a estar alrededor de estas fibras en forma de gel, lo cual le permite durante los momentos de carga y de mayor estrés de tener un contraflujo adecuado y soportar todas esas presiones y esas deformidades a nivel de la articulación, pues, dándole la característica biomecánica de este tejido. Los siguientes, que son los proteoglicanos, estos compuestos son unos monómeros proteicos glicosilados. Ellos representan aproximadamente entre el 10 al 15% del componente articular de su peso húmedo.
Ellos se encuentran compuestos por unidades proteicas de múltiples moléculas de polisacáridos, los cuales se denominan los glicosaminoglicanos. Estos disacáridos se encuentran unidos a un núcleo de proteína. Ellos se encuentran unidos por enlaces de azúcar y que forman una molécula de gran peso molecular. Cuando se forma esa proteína, tienen la capacidad de unirse a las cadenas de ácido hialurónico para formar una estructura intrínseca que se denomina los agregados de poliglicanos, lo cual le da las propiedades biofísicas y la estabilidad a la estructura del cartílago, pues para soportar todos los componentes de compresivos de la articulación. Además, al unirse todas estas proteínas, hacen que tengan una carga negativa, la cual hace que, o permite que sean, que eleven la presión osmótica dentro del tejido articular y que atraigan agua, lo cual pues va a permitir que pues esa articulación o ese tejido esté siempre hidratado, tenga sus capacidades viscoelásticas para soportar todo el proceso de movilidad y de compresión. La otra componente de la matriz es el colágeno. El colágeno es la macromolécula estructural más abundante pues, de esta matriz y la constituye el 95% por colágeno tipo 2. Este colágeno es el que le da la estructura y que le da la protección o la fuerza a la matriz extracelular y se encuentra entrelazadas con los ácidos hialurónicos y con los proteoglicanos. También hay otros colágenos que componen esta matriz. Entonces, está el colágeno tipo 1, el 4, el 5, el 6, el 10 y el 11, pero que pues están en una proporción muy pequeña. Este cartílago pues le proporciona, este tejido le proporciona al cartílago muy importantes propiedades para soportar las fuerzas de cizallamiento y de tracción y ayudan a estabilizar la matriz en todas las deformidades que se producen durante las compresiones. Bueno, ya hablando de la estructura del tejido articular y del tejido condral, pues tenemos que él va a estar dividido en diferentes zonas. Primero, que la zona más superficial, que es la zona más delgada, esta zona es la que protege al tejido profundo de todas las tensiones de cizallamiento y constituye aproximadamente el 10% de todo el componente articular. Este tejido va a tener una característica muy importante que lo vamos a ver acá al lado en esta diapositiva. En esta foto es la forma en la que se encuentran distribuidas esas fibras de colágeno. Las fibras van a estar compuestas principalmente por colágeno tipo 2 y están compactadas y alineadas de forma paralela a la superficie articular. Este tejido también va a estar caracterizado porque tiene unos condrocitos, los cuales tienen una forma especial, la cual es plana y también pues, le dan una protección y una característica pues más como plana e uniforme para que haya menos alteraciones a la hora del movimiento y del cizallamiento de la articulación. Además, esta zona se encuentra en contacto directo con el líquido sinovial, lo cual permite que sea porosa y que sea responsable de la mayor parte del ingreso de los líquidos y de las sustancias importantes para la nutrición de este cartílago. Después de esta zona superficial tenemos la zona intermedia. La zona intermedia. Esta zona proporciona un puente anatómico y funcional entre todas las zonas, tanto superficial como la profunda. Tiene un tamaño o representa el 40 al 60% de todo el volumen del cartílago y contiene proteoglicanos y fibrillas de colágeno que son más gruesas. Eso hace que se formen de forma oblicua a la línea articular y lo hace que tenga más fuerza y resistencia a las fuerzas de compresión que soporta el cartílago. Ya en la zona posterior, la zona más profunda, la cual está encargada de proporcionar la mayor resistencia a esas fuerzas compresivas que recibe el cartílago
y dado que pues las fibras de colágeno, las cuales se encuentran en él, están en una disposición radial y tiene mayor contenido de proteoglicanos y menor concentración de agua, lo cual la hace pues más viscoelástica y más resistente. Y los condrocitos en esta parte ya tienen una disposición diferente, va a ser una disposición más columnar y paralelas a las fibras de colágeno. Y representa aproximadamente el 30% de todo el componente articular. Ya la zona más profunda, que es la zona del cartílago calcificado, es una zona que es la responsable de la mayor cantidad o la que da la mayor resistencia a la hora del cizallamiento, las fuerzas de compresión. Además de eso, tiene unas fibras de colágeno que están dispuestas de forma perpendicular al cartílago. Y estas fibras lo que van a hacer es anclarse al hueso subcondral, lo cual pues va a permitir la fuerza y le va a dar estabilidad a ese tejido articular. Hay otra parte importante que hay que hablar sobre las regiones que se encuentran alrededor de ese condrocito y el tejido, del cartílago. Entonces, entendamos primero que alrededor del condrocito tenemos la zona pericelular. Esa zona es una zona que se encuentra muy delgada alrededor de esta célula, tiene aproximadamente 2 micras de ancho. Se encuentra, es muy rica de proteoglicanos y de proteínas no colagenadas, la cual le dan el anclaje de ese condrocito alrededor de esa matriz extracelular. Ella también, aunque es muy delgada, alcanza a proteger en cierta parte a ese condrocito de las fuerzas de cizallamiento y de compresión. Ya la que se encuentra en la periferia, que es la zona territorial, ella va a rodear toda la zona pericelular, está presente en todo el cartílago y va a rodear todos los condrocitos de forma individual y como grupo para darle la protección a nivel estructural de esos condrocitos y permite que no sufran o que no tengan traumatismos en el momento de las compresiones y el cizallamiento normal que debe soportar esa articulación. Y la siguiente, que es la más externa, que es la más grande, que es la interterritorial. Ella constituye más de... o le da la característica biomecánica importante a este cartílago porque es la que le da la fuerza y la que tiene las zonas o las componentes más grandes de fibrina de colágeno y están dispuestas de forma paralela, lo cual le da la estructura y la rigidez necesaria para soportar todos los traumas. Bueno, ya en el metabolismo de la articulación, tenemos que recordar, como ya les explicaba, que el tejido cartilaginoso no tiene en su composición ni vasos ni zonas linfáticas y que todo su metabolismo va a depender de la difusión y la inhibición de los nutrientes a través del líquido sinovial y del tejido óseo subcondral. Entonces, las pocas cantidades de oxígeno que reciben va a hacer que su metabolismo sea casi anaerobio. Y que la nutrición también vaya a depender de la cantidad y de la cantidad de sustancias y de componentes que vayan a ingresar por esa pared superficial del cartílago y por la matriz extracelular. Ella tiene en su tamaño, sus poros, aproximadamente de 6 nanómetros. Y ese tamaño restringe el ingreso de las moléculas grandes al cartílago, por lo cual este tejido requiere de la compresión y de la movilidad del líquido de esa matriz celular para que las nutriciones importantes puedan ingresar al tejido y puedan pues darle la nutrición necesaria a todos los condrocitos. También el metabolismo va a depender de factores químicos y mecánicos, como ya les explicaba, va a depender también de los factores químicos, de las interleuquinas y de los factores de crecimiento, el cual va a depender también de la edad del paciente y de los factores mecánicos, pues del traumatismo que reciba este tejido durante la vida útil de cada persona.
El metabolismo también va a estar regulado por las fuerzas mecánicas intermitentes, dado que pues, a medida que pues, se use la articulación, eso produce unos cambios hidrostáticos a nivel de la matriz celular, lo cual modifica la actividad metabólica, estimula a los condrocitos a que produzcan más sustancias, proteoglicanos, colágenos, lo cual pues va modificando y va como remodelando todo ese tejido para que tenga una estructura adecuada. Y lo que yo les explicaba, los factores de crecimiento que son muy importantes locales para estimular toda esa nutrición, como los factores de crecimiento beta y el similar a la insulina. Y la regulación que existe entre las interleuquinas y los receptores de integrina para, pues, para modificar este metabolismo y la síntesis de todos los procesos. Bueno, ya en la biomecánica debemos entender que el cartílago articular está sujeto a unas cargas que exceden hasta 5 veces el peso corporal total en las actividades normales como caminar y trotar, y que la incongruencia articular, ya habíamos hablado de la incongruencia de este cartílago, hace que la sobrecarga sea diferente en diferentes regiones de todo pues, su componente. Por lo cual, este cartílago vaya a necesitar algunas estructuras como los meniscos, los cuales pueden homogenizar la geometría y pueden hacerlo un poco más estable y pueden pues, distribuir de forma adecuada las cargas. Además, la incongruencia pues, que es fisiológica de esa articulación puede ayudar un poco también a la absorción de las cargas durante el apoyo. Y lo importante de esa articulación es que pues por la característica de su cartílago y el líquido sinovial, el cual pues le ayuda a disminuir el coeficiente de fricción, que alcanza hasta el 0.005 a 0.02, comparado como cuando uno desliza hielo contra hielo, que el cual el coeficiente de fricción es 0.1, por lo cual lo hace que, pues, que sea biomecánicamente una fricción muy adecuada y que pues pueda permitir la movilidad sin inconvenientes. Otra cosa importante que va a depender la biomecánica de esta articulación es que requiere que haya una balanza de propiedades tanto químicas como mecánicas, que la capacidad o que el componente de esa articulación se encuentre de forma pues, sana, que tenga una rigidez articular adecuada. O sea, eso ya depende de la dirección de las fibras del colágeno que yo les había explicado y el contenido, la cantidad de la concentración de agua y de iones dentro de ese tejido y el componente de la matriz extracelular, el cual le da la capacidad viscoelástica para modificar su estructura y soportar las cargas. Además, esta articulación tiene un comportamiento anisotrópico no lineal, lo cual le da esa capacidad que yo explicaba de deformación, de dirección y de esa orientación estructural dependiendo de las cargas que vaya a recibir. Bueno, para poder entender la biomecánica y la funcionalidad de este cartílago debemos entender que el cartílago tiene un comportamiento bifásico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un comportamiento en una fase que es fluida y una fase que es sólida. Y la fase fluida pues, va a depender del agua y de los electrolitos que tengan en su componente, y la fase sólida que va a depender de esa estructura o esa matriz celular con su colágeno, con el ácido hialurónico y con pues, los proteoglicanos, lo cual le da el sostén a eso para pues, soportar las cargas. Este es un ejemplo que tenemos pues, para valorar la forma en la que el cartílago soporta la carga. Entonces vemos que durante la presión o la carga que va a recibir este cartílago, esto hace que la estructura se vaya modificando y aumente la presión dentro del tejido. Como el tejido tiene una característica y es que es poroso, tiene unos poros pequeños, a cada vez que entre o que aumente la presión a nivel del tejido, va a permitir que el líquido o el agua que se encuentre dentro de la articulación salga, lo cual vaya haciendo o balanceando las presiones tanto adentro como por fuera del tejido. Y además esos poros son pequeños, lo cual va a permitir que solamente pues, se diluya o salga ese componente líquido y que el componente importante viscoelástico pues no tenga la posibilidad de poder penetrar esos poros.
Y vemos cómo se va esto, a medida que va aumentando la presión, se va distribuyendo todos las fibras de colágeno, se van distribuyendo todos los condrocitos para soportar esta carga. A medida que otra cosa importante de ese tejido es que a medida que nosotros vamos dirigiendo la carga o la presión que tiene ese cartílago, si lo hacemos de forma muy rápida, no vamos a permitir que la cantidad de líquido salga de forma homogénea de la articulación, lo cual va a aumentar el trauma porque se aumenta una presión de forma no adecuada, y eso puede hacer que la presión que haya dentro del tejido pueda romper algunas estructuras y pueda deformar y pueda, pues, son los causantes del traumatismo a nivel del tejido articular. Hay otra cuestión importante a la hora de valorar los tejidos articulares, es que a medida que pues, la característica importante, la característica viscoelástica de este tejido hace que a medida de que vaya aumentando la tensión, el tejido tenga la capacidad de deformarse pues, a las necesidades pues, del trabajo al cual ellos están soportados. Entonces vemos cómo a medida que va aumentando la tensión, esta estructura alrededor del cartílago va modificando su forma hasta que se forma una parte lineal. Esta capacidad de deformación o de modificar su estructura tiene un cierto límite. A medida que vamos aumentando, va a llegar un punto donde hay un punto de quiebre y ya el tejido no es capaz de soportar tanta presión y tanto esfuerzo, por lo cual pues tiende a fracturarse. Entonces vemos acá lo que se explicaba, como las fibras de colágeno y las fibras de los proteoglicanos y todos los componentes de la matriz celular se van modificando a medida que va recibiendo esa carga el tejido articular. Por lo cual, pues ahora ya después de hablar de la biomecánica, tenemos que recordar la importancia tanto de todos los componentes de la matriz celular y la concentración de agua característica de ese tejido. Hay otra cosa importante que tenemos que entender de la movilidad articular, es que, y de la fricción que se produce dentro de esa articulación, es que el líquido sinovial es muy importante para disminuir todo ese coeficiente de fricción y facilitar la movilidad. Entonces el líquido sinovial que recubre todas las paredes superficiales articulares va a permitir o va a hacer que, pues, que todas las deformidades o lesiones que tenga ese cartílago sean cubiertas por el ácido hialurónico, lo cual va a impedir que haya una adhesión de las superficies y permite una movilidad y una fricción nula, y permita una movilidad sin lesiones a nivel de los tejidos superficiales articulares. Ya después de hablar un poco de la biomecánica, tenemos que entender un poco sobre qué pues, este tejido tiende a sufrir tanto. Entonces, en el envejecimiento normal de cualquier tejido, esto va a sufrir algunas modificaciones, los cuales van a alterar su capacidad y su funcionalidad. Entre ese tejido tenemos que van a tener algunas modificaciones tanto histológicas como bioquímicas. Entre las modificaciones histológicas tenemos que va a tener primero una irregularidad en la organización de las fibras de colágeno, lo cual va a disminuir su capacidad de soportar ese cizallamiento o esas cargas compresivas a nivel de la articulación. Va a disminuir la cantidad de condrocitos dentro del tejido articular, más que todo en la capa superficial. A medida que ese tejido superficial va soportando todos sus traumas, y son traumatismos los cuales pues tienen una intensidad pues superior a lo que él puede soportar, esa capa, los condrocitos van sufriendo apoptosis, por lo cual hace de que esa capa tienda a sufrir, se vuelva más irregular y que pues vaya a empezar todo el proceso de degeneración articular. Y además de eso, la capa calcificada va a tener un adelgazamiento, lo cual va a hacer que no esté tan adherida al hueso subcondral y que tenga también pues las lesiones características de ese tejido. Y las modificaciones bioquímicas, que también van a depender mucho de las modificaciones histológicas, porque pues van a depender más que todo de los condrocitos y de la poca funcionalidad de esos, de la poca cantidad que ya van a existir para producir todos los componentes importantes de su matriz celular.
Va a haber una disminución de la síntesis de los proteoglicanos, pues dado que no hay una disminución del recambio de la matriz, dado pues por la poca cantidad de los condrocitos y de la poca funcionalidad de estos. Va a haber un aumento del ácido hialurónico, pero ese ácido hialurónico no va a ser funcional, debido a que pues no va a estar protegido, no va a estar sostenido por los proteoglicanos. Va a disminuir la respuesta de estos condrocitos a los factores de crecimiento, uno pues porque pues están viejos, porque no tiene la funcionalidad adecuada, o porque pues, la cantidad de los condrocitos pues, no es la suficiente para que pues, se estimule de forma importante. Y además de eso, el incremento de estos condrocitos que quedan a las citoquinas va a hacer que se aumente la apoptosis y la muerte celular y pues lleve de una u otra forma también a toda esa alteración articular. Hay modificaciones que aquí les explico acá en el cuadro 1, que son las modificaciones que se evidencian en los pacientes con edad avanzada en la zona articular, lo que ya les explicaba. Hay una disminución del agua, por lo cual hay una disminución de la capacidad o de ese componente viscoelástico dentro de la articulación y dentro de la matriz celular. Los conductosulfatos también van a disminuir. Ya el ácido hialurónico aumenta, el colágeno y el queratansulfato, pero pues no son funcionales. Va a disminuir el colágeno y la estructura histológica pues, que soporta las cargas. Y las proteínas no colagénicas también se aumentan, pero pues nada de esto va a ser funcional y pues y no dan la estructura adecuada. Y las modificaciones a nivel de los agreganos, que son los proteoglicanos, pero que pues lógicamente estos también se van a alterar completamente pues por la poca síntesis que se encuentra por los condrocitos. Y lo que ya les explicaba, eso es como un resumen, una cascada de todas esas alteraciones a nivel del cartílago, más que todo en la parte superficial. Ese estrés mecánico excesivo lo que va a hacer es una deformidad de toda su capa externa o su capa superficial, va a aumentar las deformidades, va a aumentar, el coeficiente de fricción. Además de eso, la matriz extracelular se va a hacer más delgada, esos condrocitos no van a tener una funcionalidad adecuada, van a entregar las integrinas van a tener o no van a estimular de forma adecuada, hay unos factores refractarios anabólicos, hay una respuesta insuficiente y una apoptosis aumentada de todos esos tejidos que ya les había explicado. Ya hablando sobre los daños que pues, puede tener ese tejido, hay tres características. Uno que son los microdaños o los daños superficiales, los cuales pues, van a dañar solamente la capa más superficial de este tejido, ya les había explicado. Esos traumas se caracterizan más que todo por la apoptosis celular, van a disminuir esa cantidad de condrocitos superficiales, los cuales estaban alineados a nivel de toda esta capa, y lo que va a hacer es que se liberen las enzimas y citoquinas que degradan todo ese tejido, toda esa matriz extracelular, y los cuales van a destruir todo ese tejido y van a producir alteraciones y deformidades a nivel de esta capa. Ya la parte más profunda que tenemos la fractura escondral, son el trauma contenido dentro de este tejido, el cual no va a pasar hasta el hueso subcondral. Este tejido, como sabemos, como no tiene vasculatura, no va a tener la capacidad de hacer una reacción inflamatoria y de una importante cicatrización o epitelización de este defecto. Los condrocitos articulares que se encuentran alrededor de este defecto van a intentar realizar una síntesis o tratar de cubrir de forma adecuada o intentar cubrir ese defecto importante, pero no van a ser capaces de actuar de forma importante y no van a hacer nada o no van a poder recuperar nada del tejido que fue dañado. Ellos, alrededor de más que todo de los que se encuentran intentando cubrir alguna parte de esa cicatrización, van a sufrir apoptosis, lo cual van a aumentar el daño a nivel de ese tejido y van a aumentarle el defecto de la articulación. Y de cómo son tejidos que no, pues, los condrocitos no van a poder movilizarse debido a que se encuentran alrededor de un tejido de colágeno que es rígido, pues lógicamente tampoco van a poder rellenar el defecto y la lesión va a quedar estructurada en el tejido. Hay una clasificación de estas lesiones condrales, la cual tenemos de dos, que son la de Outbreak y la del ICRS.
Entonces se van a observar más que todo en el momento en que se haga una artroscopia. Primero tenemos el primer grado, que es el reblandecimiento, la tumefacción del cartílago articular en un área articular. Son traumas superficiales. Los otros, que hay un defecto de un espesor parcial, que aproximadamente debe tener de 1.5 centímetros cúbicos de diámetro, o una lesión menor del 50% del grosor del cartílago. Hay, o en el grado 3, que hay una lesión subcondral mayor de 1.5 centímetros cúbicos, o que ya la número 4, que tenga un hueso subcondral expuesto. Acá vemos unas imágenes donde vemos a nivel de la artroscopia, vemos el grado 1, donde hay una alteración de ese tejido blando, donde hay una tumefacción y una alteración estructural del tejido. Y aquí en la grado 4, donde ya vemos la exposición completa o la alteración a nivel de la articulación, y podemos ver hasta la parte ya más profunda del tejido subcondral. Y las fracturas osteocondrales, las cuales que son unas lesiones profundas, las cuales atraviesan pues todas las capas del cartílago, y además de esto tienen como su componente exponer el hueso subcondral o pues lesionar también este hueso. Ellas, dado que tienen un componente ya óseo, donde hay una matriz, en donde hay una vasculatura, y hay la oportunidad de que ese tejido sangre, esa va a tener como un intento de regeneración. Esas células inflamatorias van a hacer un coágulo a nivel de la herida del tejido, van a intentar hacer una reepitelización por unas células pluripotenciales, las cuales van a intentar parecerse a los condrocitos, pero pues intentan hacer no tanto un tejido cartilaginoso, sino fibrocartílago, que no va a tener una composición igual al tejido de cartilaginoso, sino que va a tener más colágeno tipo 1 que 2. A medida que pasa el tiempo, ese tejido se va a ir deformando, se va a ir alterando, y a los 12 meses se dice que más o menos esas células o ese tejido fibrocartilaginoso que cubría ese defecto se va a perder, y al año ya otra vez el defecto va a estar marcado, va a ser expuesto, y esas son estas fracturas osteocondrales son las más sintomáticas, donde hay alteraciones del dolor, de edema y toda la parte pues, que sabe. La parte articular. Ya los tratamientos médicos pues, están muy criticados, porque no han encontrado que ninguno de ellos aumente o permita o que disminuya el avance de esa degeneración articular. Tenemos lo que todos conocemos, la glucosamina, la cual pues es por vía oral, no se ha deportado como tal que tenga algún efecto a nivel de la mejoría articular. Las otras, que son las inyecciones de ácido hialurónico, ese ácido hialurónico pues se ha demostrado es que aumente la capacidad viscoelástica del líquido sinovial, lo cual disminuye la fricción de los cartílagos a nivel del movimiento, y se cree, o pues lo que se cree es que este ácido ingresa al tejido articular y estimula a los condrocitos a producir más membranas, más matriz extracelular, más colágeno para pues recuperar o para intentar recuperar y cubrir el defecto. Pero pues todos sabemos que el tamaño del ácido hialurónico es grande, y que no va a permitir, pues por lo que ya sabemos del proceso los poros de la capa superficial no van a ingresar, y no se ha demostrado como tal que tenga algún efecto a nivel de la síntesis y de la estimulación de los condrocitos. Los otros, que son los polifenoles, que son componentes para disminuir bueno, más que todo son antioxidantes, para disminuir la apoptosis y las radicales libres a nivel de la articulación,
pero tampoco se ha demostrado nada. Los glucocorticoides, inyecciones a nivel articular, los cuales pues mejoran en cierta parte los síntomas del paciente, pero todos pues sabemos que altera la síntesis y el metabolismo a nivel de los tejidos del cartílago, disminuye la síntesis de las proteínas, además de eso aumentan, disminuye el riesgo, disminuye la capacidad de proliferación y de compromiso de la matriz, lo cual pues más que bien va a ser un daño a nivel de la articulación. Los AINES, además para manejar el dolor, también están relacionados con el manejo del proceso inflamatorio de la articulación, de las interleuquinas y de todo el proceso proinflamatorio, lo cual pues esto tampoco se ha demostrado que tenga un efecto como tal en la apoptosis celular. Y los nuevos que son los inhibidores de metaloproteasas y los factores de crecimiento, los cuales pues, se encuentran en proceso de estudio pues, para el manejo de estas patologías. ¿Me haces un favor? ¿Acá es el cargador? Y ya en el manejo de la parte quirúrgica encontramos, hay varios tratamientos o varios posibilidades de tratamiento de los cuales podemos realizar a nivel de esas lesiones a nivel del cartílago. Hay una que es el desbridamiento a nivel de ese defecto. Lo que hace es eliminar todos esos fragmentos de cartílago y de menisco, los cuales se encuentran más que todo como de pronto erosionando y lastimando o aumentando el coeficiente de fricción a nivel de esa articulación. ¿Puedes conectar esto? Sí, gracias. Pero pues lo que se dice es que como tal no va a mejorar el defecto, sino que va a mejorar los síntomas, pero que esto va a mejorar los síntomas, digamos, el hecho de sacar todos esos detritos dentro de la articulación va a mejorar la sintomatología del paciente, pero no va a manejar no va a hacer un tratamiento adecuado a nivel de la úlcera o del defecto articular. Otro que son las abrasiones y las perforaciones a nivel del hueso subcondral, que también lo que hace es un desbridamiento a nivel del defecto, una exposición del hueso subcondral, y además de eso se hacen unas perforaciones hasta 2 milímetros por debajo del hueso para permitir que este sangre y que este hueso pues pueda producir ahí un hematoma a nivel del defecto, un coágulo, lo cual aumente la actividad proinflamatoria y pues se puede hacer lo que ya habíamos hablado, no una rehabilitación, una recuperación del tejido de colágeno del cartílago, sino que hacer un fibrocartílago, lo cual va a mejorar de forma parcial los síntomas del paciente, pero pues como vemos que no es un tejido como tal cartilaginoso, pues al año se dice que ese procedimiento pues, se pierde y otra vez queda expuesto el tejido subcondral o el defecto articular. Hay otros que son los injertos periósticos, dado que pues, en el periósteo a nivel de la tibia hay células mesenquimales pluripotenciales. Lo que se espera es que ese tejido a nivel de cubrir el defecto, esas células ayuden a cubrir o a rellenar el defecto del cartílago, pero pues tampoco no han encontrado unos resultados que sean adecuados, son variables y se recomienda más para las personas jóvenes. Hay otros que son los implantes de condrocitos, los cuales lo que hacen es hacer cultivos de condrocitos del mismo paciente, son autólogos. Lo que se hace es que se crea o se coloca una capa, puede ser de un injerto de periósteo y con una inyección a nivel de todos de ese cultivo de condrocitos para estimular y para poder rellenar el defecto articular. Pero pues tampoco se ha conseguido que tenga una evolución de pronto satisfactoria y que mejore al 100% el defecto a nivel de la articulación. La otra que son las mosaicoplastias, que lo que hacen es retirar el cartílago de la periferia articular, de la cual no va a estar o no se encuentra en contacto, no tiene ninguna característica
biomecánica en la articulación y esos acabocados o ese tejido que se sacó a nivel de la periferia se introduzca a nivel del defecto articular, lo cual pues aumente o que cubra ese defecto, lo cual pues permite que esos cilindros que están dentro de esa lesión pues puedan rehabilitar y puedan cubrir todo el defecto óseo. Ellos prefieren que el mosaicoplastia tiene unas características o unos resultados similares al cultivo de los condrocitos y que pues su costo es totalmente pues diferente y que pues además puede tener un efecto prometedor, pues porque histológicamente lo que se coloca dentro de ese efecto es exactamente igual al que se necesita, entonces por lo cual va a tener la misma cantidad de fibras de colágeno con la misma estructura y los condrocitos en la misma cantidad dependiendo de las zonas o de las capas de por lo cual pues se cree que va a tener una mejor rehabilitación y una mejor evolución. Listo, es lo que tenía para el día de hoy de explicar. Bueno, ¿Hay alguna realmente sí, se necesitaba que fuera algo básico, digámoslo así. Me gustó mucho el cómo explicó realmente cuál es el tamaño de los poros que se encuentran en el cartílago articular. Esto es importante, ¿por qué? Porque tienen que saber que realmente ninguna sustancia, no puedo decir al 100%, pero yo diría que casi ninguna sustancia puede entrar o ingresar dentro de esos poros tan pequeños que presenta el cartílago articular. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, pensar en todas las cosas que se colocan dentro de la articulación para poder mejorar el cartílago articular, es importante que lo tengan en mente y lo tengan presente. Además, entonces, yo les hago la siguiente pregunta con respecto al colágeno. Entonces, faltó que nombraras el colágeno. Entonces, el colágeno tomado, yo quiero saber qué pasa por todo el cuerpo y termina definitivamente exclusivo en el cartílago articular, tratando de pasar esos poros o tratando de embeberse secundario después de haber pasado por todo el cuerpo. Ahora bien, en la última diapositiva que habla Lucía de los tratamientos, ¿sí? El debridamiento lo que hace uno es retirar el cartílago articular que esté suelto, ¿sí? O a punto de soltarse con el fin de estabilizar el resto de cartílago y que la lesión cartilaginosa que se presenta en ese momento se trate de estabilizar y no se siga rompiendo alrededor de donde están el daño. Las perforaciones es lo que más se ha corroborado, las microfracturas, que es lo que produce más fibrocartílago o produce la llegada de sangre sobre ese sitio, y al llegar sangre sobre ese sitio se produce un tejido fibroso que no tiene nada que ver con el cartílago, pero que por lo menos rellena el defecto, y es como colocarle un parche a una autopista que tiene un hueco. Entonces eso es importante también tenerlo presente. La mosaicoplastia funciona en defectos no tan grandes, aunque está descrito para defectos incluso grandes con 4, 5, 6 tacos, pero que uno tiene que tener presente que el sitio donador también tiene sus morbilidades y la probabilidad de presentar dolor. Entonces a veces uno no sabe qué quedó doliendo. Si quedó doliendo el defecto que ya tenía y al cual le coloqué la mosaicoplastia, o de donde tomé los injertos para poder hacer la mosaicoplastia. En cuanto a los aloinjertos y colocar en el defecto del cartílago, colocar este cartílago articular, tenemos que tener presente que lo que esperamos es la fusión del hueso en ese sitio y que ese cartílago no se llegue a desprender y que de pronto le llegue algo de sangre a ese cartílago que yo coloqué ahí y no se desprenda, pero es llenar un defecto. Definitivamente el efecto es más mecánico y es llenar un defecto para que no se suelte. Bueno, no sé si alguien quiera dar algo más con respecto a estas cosas.
¿Nadie más? Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos en cirugía, ¿vale? Gracias, doctor, que esté muy bien. Buen día, doctor. Gracias, Lucía.